Bueno, después de haber escuchado atentamente la cómico entrevista trágica que le hizo Alejandro Riaño, alias Juanpis, este es un colombiano que también es activista, que también participó en el llamado estallido entre comillas social, que nunca fue social, sino un estallido criminal que llevó al poder a nada más ni nada menos al personaje, al cáncer que más odia a la oligarquía colombiana, pero que también lleva décadas siendo parte de esa oligarquía colombiana, como lo es el presidente actual de Colombia, Nicolás Petro. Alejandro Arriaño le hizo una pregunta a Gustavo Petro. Esta es una entrevista chévere, bacana, que hay que escucharla atentamente. Y de esa entrevista puedes sacar hasta 10, 15, hasta 20 videos, cosa que los bodegueros no han hecho. Porque los bodegueros lo único que han hecho es aplaudir a Gustavo Petro, aludiendo y diciendo que Gustavo Petro le metió una peinada al famosísimo stand comedy Juanpis. Eso es lo que dicen los bodegueros en la plataforma X y algunos bodegueros del Valle del Cauca, que dicen que Gustavo Petro le dio una peinada al mal llamado Juanpis, activista de medios y activista, entre comillas, de la revolución de Gustavo Petro. Entonces, yo como costeño, yo no estoy adherido a ningún partido político, ni tampoco soy fanático de los políticos, pero como colombiano, como costeño, que ve lo que está pasando en Colombia actualmente y que lleva pasando Colombia desde que hace décadas, uno dice, marica, cuando estuvo Duque, cuando estuvo Juan Manuel Santos, cuando estuvo Uribe, cuando estuvo Pastrana, cuando estuvo Samper y cuando estuvo Gaviria, a los activistas sociales o activistas de derechos humanos o a los líderes sociales, ¿quiénes los asesinaban? Las guerrillas colombianas y el paramilitarismo. Porque Duque tuvo un gobierno en el cual hubieron muchos asesinatos de líderes sociales y de activistas de derechos humanos. Y a mí me gusta esta pregunta, porque aquí Juan Piz deja en evidencia a Gustavo Petro y lo hipócrita y miserable que es, porque aún sigue hablando de aquellos que gobernaron y le sigue echando la culpa a los que ya gobernaron, de esos líderes sociales que están siendo asesinados en toda Colombia. Entonces, para Gustavo Petro valen más los líderes sociales, líderes de derechos humanos o activistas de derechos humanos, valen más asesinados en los gobiernos anteriores y cuentan más en los gobiernos anteriores que en su propio gobierno. Entonces, si Indepaz, que es la que cuenta las masacres, que es la que lleva este tema de los asesinatos en Colombia, nos debería dar una explicación. ¿Hay guerrilla o no hay guerrilla en Colombia? Porque para Gustavo Petro, en el gobierno de él, no están asesinando líderes sociales, activistas de derechos humanos y no están matando policías, ni militares, ni a niños, ni están colocando carrobombas ni motobombas. Indepaz debería de explicarnos eso, así como Gustavo Petro y sus arlequines bodegueros son incapaces de decirte esto sobre la entrevista que le hizo Alejandro Riaños, activista a favor de Gustavo Petro, sobre los líderes sociales y activistas de derechos humanos. Hay que ser hipócrita para ser seguidor de Gustavo Petro. Hay que ser hipócrita para no darse cuenta de que Gustavo Petro aún le sigue echando la culpa a los demás, porque para él todo está bien, todo Colombia ha bajado la criminalidad. Entonces, yo le diría a Gustavo Petro, los líderes sociales y activistas de derechos humanos están siendo asesinados por la guerrilla colombiana, esa guerrilla a la cual usted sigue perteneciendo, a la cual hoy yo le llamaría que Colombia tiene una nueva oligarquía y es la oligarquía de la narcoguerrilla colombiana políticamente. Entonces, Indepaz, esta entrevista que le hacen a Gustavo Petro lo deja en evidencia. Sigue aún echándole la culpa a los demás, porque es incapaz de ponerle el pecho a las situaciones que están ocurriendo en Colombia. Entonces, los líderes sociales que están siendo asesinados en el gobierno de Gustavo Petro son responsabilidad de él,
de su nefasto gobierno, porque ha sido incapaz de ponerle la seguridad al país y en especial a los policías y a los militares, que son los que nos cuidan. Y los están matando con un plan que se llama el plan pistola, porque a los policías y a los militares ahora en la ciudad hay que obligarlos a que vistan de civil, no me joda, eche. ¿Quién dijo esa vaina? Entonces, Juan Piz o Alejandro Riaño, yo te felicito, porque para mí esta es una entrevista trágica cómica, porque deja en evidencia a Gustavo Petro, que aún le sigue echando la culpa. Entonces, yo le diría a los bodegueros de Gustavo Petro, han sido incapaces de hacer un video sobre la entrevista que le hizo Juan Piz, compañero de ustedes, otro bodeguero más que hace stand comedy. Pero lo más importante es que dejan evidencia de que Gustavo Petro no está ni ahí con lo que le pasa al pueblo colombiano, ni lo que le pase a los activistas de derechos humanos. Porque si ustedes ven rigurosamente a los senadores y representantes a la Cámara de Pacto Histórico, todos son activistas de derechos humanos. Pero esos manes no van a donde queman las papas, a donde hay candela. Esa gente no va a donde están las zonas rojas, porque todos lo reciben por fax y email. Entonces, Alejandro Riaño, alias Juanpi, yo te felicito y voy a seguir haciendo otros videos más sobre esa entrevista, porque deja en evidencia a los bodegueros que le lavan la imagen a Gustavo Petro, deja en evidencia a los lambeculos que creen porque cobran 60 millones, porque les pagan 27 palos y porque siguen ganando suscriptores, no son capaces de decirle la verdad a los jóvenes colombianos, marica. Están asesinando a los líderes sociales, están asesinando a activistas de derechos humanos en Colombia, en el actual narcogobierno guerrillero que está gobernando a Colombia. Y Gustavo Petro aún le sigue echando la culpa a Duque, a Uribe, pero a los otros presidentes no los menciona. Ah, porque son coalición de gobierno. Seamos serios y seamos honestos. Digámosle la verdad al pueblo colombiano. Hay guerrilla en Colombia. El máximo guerrillero está en el poder, que es el presidente. Los otros guerrilleros se ganaron una curul gracias a un fallido proceso de paz de Juan Manuel Santos. Y ahora nos tienen con una mesa de paz total fracasada, que lo único que está llevando a Colombia es al abismo, o en especial ya está en el abismo, porque están matando a la gente y el que está gobernando ahora le da miedo combatir a esos que están matando al pueblo, que están matando a los policías y a los militares, porque le sigue echando la culpa a los demás. Yo le diría a los bodegueros de la plataforma X, marica, dejen de seguir echándole la culpa a los demás. Hoy gobierna la ultraizquierda radical fascista guerrillera criminal asesina en Colombia. Y ustedes que le vendieron el alma al diablo por 20 millones de pesos, por 50 millones de pesos, ustedes son cómplices de lo que le pasa a Colombia. Gustavo Petro tiene sangre en sus manos, de jóvenes activistas y de líderes sociales. ¿Y quién para eso? ¿Para qué lo eligieron presidente? Pilas pues, y ahí está la cosa. Pilas pues Colombia, que no te echen cuento, porque en Colombia está gobernando la guerrilla. Y pilas pues, porque a los líderes sociales de nuestro país y a los líderes de derechos humanos los está matando la guerrilla. Hoy me pregunto, ¿dónde están los actores? ¿Dónde está Diana Lucía, la música, esa vallenata de Córdoba? ¿Dónde está Margarita Rosa de Francisco? No, es que esa vive en la United States. ¿Dónde están los activistas de derechos humanos que de Bogotá no salen, ni de Medellín, ni de Barranquilla, ni de Cali? ¿Dónde están los activistas? No están. Porque les da miedo decirle la verdad al país. Hoy nos están matando, como también en todos los gobiernos nos han estado matando. Así que pilas pues Colombia, que los activistas y líderes sociales de derechos humanos en este gobierno los están matando la guerrilla. Pilas pues, y cuéntenle la verdad, bodegueros sinvergüenzas, ganando plata a costa de la vida de los colombianos y ocultando la verdad.